Despierten, despierten. ¿Listos? Ok, vamos a continuar con nuestra serie intermitente, porque vamos un domingo sí y uno no, ¿verdad? Ahorita compartimos el tema 3. La próxima semana pues tenemos invitado especial por el retiro de varones, y la siguiente semana seguiremos con nuestra serie. Pero espero que esto les esté trayendo algo de enseñanza, hermanos, algo de convicción. El propósito de hablarles acerca de las genealogías y generaciones de la Biblia, que son temas muy difíciles de abordar, son temas muy difíciles a veces hasta de estudiar y de entender, por supuesto, porque son filas interminables de nombres, capítulos y capítulos de nombres, pero a final de cuentas hay mucha enseñanza en estos capítulos de la Biblia también. Nos habla estos capítulos de la Biblia, de las genealogías, nos hace saber que a Dios le importa lo que somos, a Dios le interesa que nosotros estamos participando, siendo parte de la historia de la iglesia. Nos ayuda también a afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, sabiendo en quién hemos confiado. Cuando vemos cómo se va armando la historia bíblica, eso nos tiene que nosotros afirmar nuestra fe al saber que hemos sido puestos en las manos de Dios. Pero también nos establece este tipo de estudios, hermanos, un precedente de que para Dios no existen barreras de ninguna especie. No hay tiempo, no hay espacio, no hay culturas, no hay lenguajes, no hay nada que el Señor no haya dicho que no se cumpla en su palabra. Y lo que Dios ha establecido en su palabra se va a cumplir a pesar de nosotros o con nosotros. Nosotros podemos ser parte de la historia de lo que Dios está haciendo en este tiempo, o nos podemos hacer a un lado también. No importa. En la Biblia tenemos personajes, gente que leemos que fueron invitados de parte de Dios, fueron llamados de parte de Dios, pero negaron ese llamado de Dios y se hicieron a un lado, y ellos prefirieron no ser parte de la bendición de Dios. Está bien, fue su decisión, y las consecuencias se ven a lo largo de sus generaciones. Pero hay mucha gente también, gracias a Dios, que se ve cuando Dios les hace el llamado y ellos responden, y ellos dicen: yo voy a ir, yo lo voy a hacer. Y entonces ahora son parte de la historia bíblica, de los testimonios que tenemos tan hermosos en la palabra de Dios. Isaías 55:11, en este versículo es el que yo quiero que se nos quede a todos bien impregnado en nuestra mente. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Prosperada quiere decir que va a ir de menos a más, que va a ir creciendo. Eso significa prosperar. Cuando empiezas tu negocio, quieres que prospere tu negocio, es decir, que vaya de menos a más, que vaya avanzando. Cuando algo prospera, quiere decir que va creciendo. Así es que la palabra de Dios dice: hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada por Dios. La palabra de Dios va a prosperar. Cuando tú empiezas a crecer en Cristo, la palabra de Dios empieza a prosperar. Gracias a Dios hay mucha gente que empieza sin saber mucho de la palabra de Dios, sin saber del Señor, pero a medida que va estudiando y va avanzando, va prosperando, va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es que todo lo que el Señor ha dicho, hermanos, todo lo que el Señor ha prometido, todo lo que el Señor ha hablado en su palabra, se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Cuál es la promesa que Dios habló a tu corazón, a tu vida, respecto de tu persona, respecto de tu matrimonio, respecto de tus hijos, respecto de tu trabajo, respecto a lo que sea? ¿Cuál es esa promesa, esa palabra que alguna vez la oíste predicar y dijiste: esa promesa o esa palabra Dios me la está dando a mí? Pues esa promesa se va a cumplir, esa palabra se va a cumplir. A pesar de que tú digas: no, si ya pasaron 10 años, no, ya pasaron 15 años, no, ya pasaron 2 meses de eso y no pasó nada. Se va a cumplir en tu tiempo
o en el tiempo de tus hijos, o en el tiempo de tus nietos, o en el tiempo de tus bisnietos, o en el tiempo de tus tataranietos, porque para Dios no hay barrera de tiempo. Y lo que te prometió a ti se va a cumplir. Eso es lo que vemos en estos estudios de las genealogías de la palabra de Dios. El evangelio actualmente, hermanos, sigue siendo predicado en todo el mundo por personas imperfectas, personas con muchas limitaciones, pero con el mismo denominador común que encontramos en todos los personajes bíblicos. Ese denominador común es disposición solamente, disposición a obedecer a Dios. Nada más, no se necesita nada más. Todo lo que se necesita es que alguien de nosotros tenga disposición de decirle: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Envíame a donde quieres que yo vaya. Y Él se encarga de lo demás. Él se encarga de capacitarnos, Él se encarga de sostenernos, Él se encarga de impulsarnos, y Él se encarga de que la obra continúe por todos lados, lo que nosotros hayamos empezado. Hace 23 años el Señor nos llamó a establecer una iglesia en la ciudad de Upland, California, en la casa del hermano Burgueño. Éramos ¿qué? Tres familias. Nosotros fuimos llamados de parte de Dios a empezar esa iglesia, y la empezamos ahí, ¿verdad? Eso fue hace 23 años. Hace más de 14 años que yo salí de California y que dejamos esa iglesia, pues realmente hace casi 20 años. Y la iglesia ahí está, y la iglesia ha crecido, y la iglesia ya tiene un templo propio, y la iglesia es un grupo de más de 100 personas, y tiene sus pastores, los hermanos Villarreal, que están pastoreando esa iglesia, ese fruto que empezó en aquel tiempo. Dios me llamó a mí iniciarlo, pero ya no fue en mi tiempo que me tocó ver cómo va trabajando esa iglesia. Pasaron los años, pero la palabra de Dios que prometió para aquella ciudad de California se está cumpliendo. Se está cumpliendo, no con nosotros, pero sí con las personas que Dios ha ido poniendo a lo largo del tiempo para que se cumpla. Y así funciona. En todo lo que hacemos, todo lo que emprendemos, lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios nos llama, Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? De aquí a algunos Dios los ha llamado a servirle. De aquí el Señor está llamando a algunos inclusive a ser misioneros o a ser pastores, a ser maestros. Y algunos están haciendo como que la Virgen les habla. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Y mientras más pronto decidas a decirle al Señor: aquí estoy, envíame a mí y haz de mí lo que tú quieras, va a ser más fácil. Porque mientras más te haces como que: heme aquí, Señor, envíalo a Él. Mientras más te haces disimulado, más difícil va a ser cuando el Señor te jale de las orejas y te diga: te dije a ti. Y te va a traer. Y créeme que cuando el Señor te trae por las malas, te trae de las malas. Pero de que se cumple la palabra, se cumple la palabra. Así es que el siguiente salto generacional que vamos a ver, ya vimos en el primer tema, desde Adán, que fue el primer hombre creado por Dios, hasta Noé, donde se hace el pacto de Dios con la humanidad. Y después del hijo de Noé, Sem, hasta llegar a Abraham, toda una generación de 10 personas, desde Sem hasta Abraham. Y ya vimos lo de sus años y todo lo que vivían y todo eso. Vamos a ver el tercer salto generacional hoy. Desde este hombre que fue llamado amigo de Dios, Abraham, como dice Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, ¿qué? Léanlo ahí. ¿Abraham qué? Fíjense lo que dice Dios, cómo se expresa de Abraham. Dice: de Abraham, mi amigo. Wow. De nadie más en toda la Biblia ustedes van a encontrar esta expresión. Hay dos expresiones que solamente están en la Biblia para Abraham. Una es esta: amigo de Dios. Dios le llama: Abraham es
mi amigo. Y la otra expresión que solamente se usa una sola vez en la Biblia, en la vida de Abraham, es que Abraham era riquísimo. No era rico, no era millonario, era riquísimo. Es la única vez que se usa en la Biblia esta palabra en grado superlativo, así bien choncho, para describir lo que tenía Abraham. ¿A cuántos les brillaron los ojitos así? Con un signito de pesos. No, pues ahora no les va a dar nada para que se les quite por interesados. Como Dios, Abraham supo hacerse amigo de Dios a base de obediencia, a base de sacrificios. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré en gran manera, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Y le da esta orden, y dice la Biblia que Abraham salió de su tierra y de su parentela, de Ur de los Caldeos, y empezó a caminar por el desierto. Más de 150 años caminando en el desierto. ¿A dónde? ¿A dónde voy, Señor? Yo te digo cuando lleguemos. Tú arranca a caminar. Es por eso era amigo de Dios. Por eso se atrevió a creerle a Dios. Por eso Dios le bendijo. Cuando él empezó a llegar al lugar donde se iba a establecer, cuando se dio cuenta, sus ganados, sus tiendas, todo lo que tenía, había crecido de tal manera que no se podía contar todo lo que tenía. Él y el sobrino que venía con él, Lot, porque él decidió solamente obedecer a Dios. No lo hizo por interés. Dios no le dijo que le iba a dar muchas riquezas. Dijo, te voy a bendecir. Y Abraham fue el hombre al que únicamente se le llama riquísimo en la Biblia. Ni siquiera Job. Job era un hombre muy rico. Y el joven que despreció a Jesús era un joven rico nada más. Pero Abraham era riquísimo, es decir, había pasta. Que nos haga un préstamo, ¿verdad? Para acabar el edificio. Y era amigo de Dios. Es el único personaje en la Biblia que se le conoce como amigo de Dios. Así es que vamos a ver este salto generacional entre este hombre de pacto, un hombre que se comprometió con todo con Dios, y lo vamos a hacer hasta David. El otro hombre en el que vamos a enlazar esta genealogía es David. El hombre, al único hombre al que en la Biblia se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Primero de Samuel 13:14 dice, mas ahora tu reino, el profeta Samuel le está diciendo a Saúl de parte de Dios, al rey Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón que conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl recibió un llamado, Saúl recibió una instrucción, pero se creyó más inteligente que Dios y tuvo que ser desechado. Así es que cuando Saúl es desechado, le dice Dios al profeta Samuel, agarra tu cuerno de aceite y ve a la ciudad de Belén, a la casa de Isaí de Belén, porque ahí está el que va a ser el próximo rey sobre Israel. Así es que el Señor se buscó un hombre conforme a su corazón. Hay un gap, hay un puente, hay un enlace entre la generación de Abraham y la generación de David. ¿Por qué hacemos este gap? ¿Por qué hacemos esta genealogía de Abraham? Porque la Biblia así lo establece en el capítulo 1 de Mateo. Mateo establece que de Abraham a David hay 14 generaciones. Hay un puente que se pone ahí. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente el pueblo de Israel, que todavía ni siquiera nacía, todavía ni aparecía. Le dijo, todas las familias de la tierra. Cuando Dios dice todas las familias de la tierra, ¿a qué familia se refiere? Pues a todas. A la familia Leija, por supuesto.
A la familia Carpinteiro, por supuesto, con mucho mayor razón. A la familia Laureán, por supuesto. A la familia Morales, por supuesto. A cada una de las familias que estamos aquí. Cuando Dios dice bendeciré a todas las familias de la tierra, estaba incluyéndonos a nosotros, porque Dios no estaba viendo solamente a Abraham, a un viejito con su viejita a punto de morirse ahí. Dios estaba viendo el plan eterno. Dios no estaba pensando en lo inmediato, sino en lo eterno. Por eso cuando afirma este plan, este pacto con Abraham, lo confirma 14 generaciones después con David. Segundo de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa. El profeta Natán le está dando profecía a David de parte de Dios y le dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. ¿Qué significa eternamente? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Se acabó el reinado de Israel? ¿Quién es el rey de Israel ahorita? Benjamín Netanyahu, no, ese es el primer ministro. ¿Se acabó entonces el reinado de Israel? Por supuesto que sí, se acabó el reinado de Israel. Y entonces la promesa de David, que iba a ser eternamente, es el trono de justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Su reino no tendrá fin. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos parte del reino celestial. Somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos ciudadanos de ese reino. Y el hecho de que nosotros estemos aquí y que nuestra siguiente generación esté aquí y que probablemente los hijos de estos chicos, si Cristo no viene antes, esté aquí todavía, es porque la promesa que se le hizo a David era que el reino que se iba a establecer a través de su linaje iba a ser eterno. Eterno a partir de Jesucristo. Porque después de ahí no hubo más rey en Israel, y a partir de ahí empieza el reinado espiritual. ¿Estamos todos ahí todavía? Ok, entonces, ¿por qué este salto generacional? Vamos a ver algunas razones rapidito. Uno, por el pacto y su confirmación. Cuando vimos en las dos primeras pláticas los saltos generacionales de Adán a Noé y de Noé a Abraham, pero ahora vamos a ver a enlazar por primera vez en esta serie el capítulo 1 de Mateo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 1. Abran su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, empezando el Nuevo Testamento. El primer capítulo de Mateo, y nos traza una genealogía muy interesante, pero esta genealogía empieza a partir precisamente de Abraham. No empieza desde Adán como la del capítulo 3 de Lucas. Mateo empieza contando la genealogía de Jesucristo desde Abraham. ¿Ya lo tienen? Mateo 1:1. Libro de la ¿qué? Ahí está. De la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí están las dos bases. Las dos fuerzas del pacto. ¿Por qué estamos separando este estudio en estas 10 generaciones? Porque así lo establece Mateo capítulo 1. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 10 generaciones en medio de Abraham y de David. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón, no Salomón. Salomón es otra cosa después. Este se llama Salmón, salmoncito, de ese como el que hacemos empapeladito con pimientita, cebollita. ¿Qué más lleva? Ya tengo hambre. Vámonos. Ok, Salmón. Este se llama Salmón, no Salomón. Salmón engendró ¿de quién? De Rahab. Fíjense esta nota, ahorita la vamos a ver más adelantito. Salmón engendró de Rahab, o sea, Rahab se casó con Salmón y tuvieron un hijo que se llamó Boz. Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí,
Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Pero la próxima plática vamos a ver a partir de Salomón para adelante. Así es que lo vamos a cortar hasta David. Isaí engendró al rey David. Versículo 17 de ese mismo capítulo dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿son cuántas? 14. Ahí están las 14 generaciones entre David y Abraham. Tenemos aproximadamente, si tienes el cuadro ahí, Carla, tenemos aproximadamente 840 años en medio de estas generaciones. Entre Abraham y David tenemos aproximadamente 840 años. En estas genealogías, en estas generaciones, no lo puse, perdón, en estas generaciones, perdón, me dio risa la manita de mi hija ahí arriba. En estas generaciones ya no se habla, como en las anteriores que vimos, de cuántos años duró cada uno. ¿Se acuerdan? Veíamos, y vivió 250 años y le nació fulano de tal, y después de esto vivió 500 y tantos años. Ya a partir de estas generaciones ya no se cuentan años, solamente se habla de la línea de nacimiento, por lo general, no siempre, pero por lo general, del primogénito, es decir, contaba solamente el primer hijo del matrimonio. Ahora, tenemos, como les digo ahí, aproximadamente 840 años en este salto generacional. Yo creo que este es el periodo de tiempo en el que se escriben las más grandes y apasionantes historias del Antiguo Testamento. Empieza en Génesis capítulo 12, la historia de Abraham, y termina este salto generacional hasta el primer libro de Samuel, que es toda la vida del rey David, y segundo libro de Samuel una parte. Así es que todo eso en medio, fíjense lo que hay. Génesis viene todo lo que fue el nacimiento de las 12 tribus que se fueron a Egipto, que vendieron los hermanos a José, que después lo regresaron otra vez los hermanos, después se quedan allá a vivir en Egipto. El faraón que no conocía a José ni lo que había pasado con esa familia, los hace esclavos, empieza a crecer la nación de Israel. Pasan 400 años adentro de Egipto viviendo en esclavitud. Viene Moisés, el libertador de parte de Dios, los saca a través de las plagas aquellas que vemos en Éxodo, ¿verdad? Los lleva por el camino al desierto, los pone a las puertas ya de Jericó, de la ciudad, la primera que iban a empezar a conquistar otra vez en la tierra de Canaán. Se muere Moisés, ya no daba una tampoco como yo, ya estaba que no aguantaba más, así es que se levanta Josué, y Josué es el que mete a la nación nuevamente a la tierra de Canaán que le había prometido Dios a Abraham. Pasan 125 años de conquistas y después pasan 250 años de el gobierno de los jueces. Así es que ahí va el libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, hasta por ahí más o menos. Todas las grandes historias de lo que pasó con el pueblo de Israel están abarcadas en este periodo de 840 años, en este periodo en el que Abraham recibe una promesa y se confirma con el reinado de David. Entonces, en este periodo hay 14 personajes. ¿Quiénes fueron estos 14 personajes? Vamos a verlos, abuelo de pájaro, no nos vamos a detener mucho. Abraham es la primera generación. Abraham es llamado por parte de Dios, es el que sale, como les dije, de la tierra de Ur de los Caldeos, sin hijos, sin nada, solamente con el sobrino. Dios le confirma el llamado, Dios hace el pacto de salvación que vendrá a través de él. Pasa muchas aventuras. Abraham en su caminar hacia la tierra de Canaán se vuelve rico, se vuelve poderoso y engendra a un hijo llamado Ismael, pero fuera del matrimonio con su esposa Sara. Así es que Ismael se va por otro lado y Dios le confirma que la promesa iba a ser con su esposa. Amén. Varones, con la esposa. Nada de que es que el Señor me prometió un hijo y pues me voy a conseguir una siervita. No, Señor. Dios dijo con tu esposa.
Conocí un pastor, no me lo van a creer, ahí en México, que con el consentimiento de la esposa tuvo un hijo con otra hermana de la iglesia, que por revelación divina el Señor le había dicho que le iba a dar el hijo de la promesa. Ya tenía hijos con la esposa. Y decía, es que esos hijos que tuve con mi esposa fueron antes de conocer a Cristo. Y ahora con Cristo, pues el Señor me prometió un hijo de la promesa. Pero pues mi esposa ya no jala. Y la misma esposa le alcahueteó que embarazara a una hermana del templo. ¿Se pueden imaginar? ¿Se dan cuenta qué tipo de aberraciones puede haber aún dentro de la iglesia? Así es que Dios le dijo a Abraham, no, Señor, es con tu esposa, con Sara. Señor, pero ya tiene 80 años y ya está viejita y nomás, con ella. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Con ella. Así es que tiene su hijo Isaac y empieza la segunda generación con Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Es una apasionante historia de amor. Si les gusta de veras lo emocionante, métanse a leer estas historias. Dejen de ver El Señor de los Cielos y toda esa mugre que se da en la televisión. Vean estas historias de amor. Estas sí traen verdadero amor. Se casa con Rebeca, tiene muchos eventos en su vida, pero lo más importante es que engendra a dos mellizos, dos hijos que nacen al mismo tiempo. ¿Cómo se llaman? No mellizos. ¿Cómo se llaman los mellizos? Jacob y Esaú, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos la historia? Y Esaú es el primero en salir, Jacob es el segundo, pero ya cuando crecen hay una tranza ahí y Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú y recibe la bendición de parte de Isaac. ¿Coincidencia o destino? No, señor, era el plan de Dios que tenía para la vida de Jacob. Por eso les digo que no siempre es a través del primogénito. Así es que recibe la bendición de Isaac para continuar la promesa de Abraham. La tercera generación entonces es Jacob. Tercera generación desde Abraham. Él empieza a desarrollar la promesa que se le hizo a Abraham, porque como hemos estado diciendo en esta serie, la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Abraham ya hace tiempo que se murió, hace algunos años ya se murió, solo vio a uno de sus descendientes, él alcanzó a ver a Isaac. Pero la palabra de Dios sigue corriendo, no se detiene, y le dijo que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas de los cielos y tan numerosa como los granos de arena que están en el mar. Así es que la bendición, la promesa de Dios sigue creciendo. Jacob se casa con dos hermanas, con Lea y con Raquel. Tampoco se vale. Era una situación social de aquel entonces, ¿ok? Otra cultura, y todo esto quedó sellado después ya al legislarse en el libro de Éxodo. Otro día hablamos de eso. Ahí apúntenmela, Paula, te las debo. ¿Por qué ya no puedo tener dos mujeres? Yo les cuento después, ¿ok? Por lo pronto, varones, tranquilitos. No pueden con una. Ok. No, tenía 4. Tenía las 2 esposas y a las siervas de las 4. Ok, Jacob empieza a desarrollar su vida. Engendra en total 12 hijos que conocemos como los fundadores de las 12 tribus o las 12 familias de Israel. La familia pasa muchas historias, los hijos crecen. José, el soñador, se convierte en el principal del reino de Egipto. La familia que con sus hijos estaba muriendo de hambre van a Egipto huyendo del hambre, se establecen ahí por las siguientes generaciones. Se muere toda esa generación, toda la descendencia de Jacob, de acuerdo a la palabra de Dios, se vuelve muy numerosa en ese tiempo, muy fuerte, y en Egipto son hechos siervos de los egipcios por 400 años, pero la línea de la genealogía sigue. El plan de Dios sigue funcionando. Y llegamos a la 4ª generación, que es Judá. La línea del reinado que se va a establecer para el Señor viene a través de Judá. Judá no es el primogénito de Jacob. El primogénito fue Rubén. Y después de Rubén fue Simeón. Y después de Simeón fue Leví. Y el 4º fue Judá. ¿Por qué el Señor se brinca del primogénito hasta el 4º? Porque estos dos rechazaron el privilegio
la bendición de obedecer a Dios, de someterse para poder ser parte del plan de Dios. ¿Se dan cuenta de lo peligroso? Y estas tribus prácticamente desaparecieron al correr de los siglos. Rubén y Simeón, los dos hermanos mayores, dijeron: no queremos vivir de acuerdo al Dios de nuestro Padre, vamos a vivir como nosotros nos dé la gana. Y desaparecieron. Leví no podía ser, porque en Leví se iba a levantar la familia sacerdotal. Leví representa el sacerdocio. Así es que es hasta el número 4, que es Judá, el que representa el reinado eterno. Cuando dice Apocalipsis: he aquí la raíz de Isaí, el león de la tribu de Judá, porque de ahí iba a venir la línea de descendencia del Señor Jesucristo. ¿No los he perdido? ¿Vamos bien? Algunos van así como que: ¿para dónde vas? Aguanten. Judá. Así es que la cuarta generación de las 14, Judá. Quinta generación, Fares. Fares, hermano de Sara. Sara con Z era hombre, no era mujer, era hombre. Fares y Sara fueron los mellizos de Judá. Tuvo también mellizos, y la Biblia nos narra una historia muy interesante en su nacimiento, que es muy parecida a lo que le pasó al abuelo con Jacob y con Esaú. Fue algo muy parecido. Así es que dejamos ahorita tantito aquí a Fares, porque lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Ahí está Fares, es la quinta generación. Número 6, la siguiente generación es Esrom. Sexta generación desde Abraham. No hay nada trascendente en él. Ya es el tiempo de la esclavitud en Egipto, y Esrom pasa sin más pena ni gloria en la escritura. De las generaciones 7 a la 10 vemos a Aram, vemos a Aminadab, a Nazón y a Salmón. Las historias de ellos ya pertenecen al tiempo en que Israel sale de Egipto y empieza el tiempo de la conquista de la tierra de Canaán. Ahí vienen las generaciones. La generación número 11 ya es la generación de Boz. Ya entra en acción aquí un hombre llamado Boz. Boz es uno de los protagonistas del libro de Ruth, donde encontramos una de las historias también de amor y de restauración, hermanos, de parte de Dios, más maravillosas que hay en la palabra de Dios. Si no han leído el libro de Ruth despacito, léanlo. Son solamente 4 capítulos, se lo avientan en una sentadita. Hermosa historia de restauración de parte de Dios. Después de las generaciones de la esclavitud y de la conquista, encontramos aquí un salto espiritual generacional muy importante. Boz es un hombre justo, es un hombre bueno, es un hombre que está dispuesto a redimir la vida de una mujer viuda y su suegra. Un ejemplo, es un tipo, es una antítesis, es una imagen de lo que es el amor redentor de Jesucristo que se iba a manifestar hacia nosotros. Ruth, viuda, desamparada, su suegra también, Noemí, porque sus esposos habían fallecido, y ella se ve en esa situación tan desesperante. La mujer no tenía ningún tipo de derechos en aquel entonces por asunto de cultura. No había derechos, no tenían cómo proveerse, tenía que haber un varón junto a ellas para que pudieran salir adelante. Así es que Boz toma esa figura del pariente redentor. Él redime a Ruth de la viudez, de la pobreza, y la hace su esposa. Esta es una similitud hermosa de lo que Cristo hizo con la iglesia. Nosotros estábamos lejos viviendo, lejos en pecado, abandonados, desheredados de parte de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pero viene Cristo y en un amor que no podemos alcanzar de entender, nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y entonces él se casa con su esposa y estamos esperando ese momento hermoso que va a suceder, de acuerdo a la palabra, de las bodas del Cordero. La esposa, la iglesia, encontrándose con su Señor y su Salvador. ¿Qué tal? Eso todavía no pasa, pero esta es la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará.
y todo lo que el Señor envió a su palabra será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Es decir, va creciendo la palabra de Dios. La esposa del Cordero, la iglesia, va prosperando, va creciendo, se va haciendo cada vez más grande en todo el mundo. Así es que este es un ejemplo hermoso. Cuando Booz redime a Ruth, los ancianos, miren lo que les dicen los ancianos de la ciudad a Booz, Ruth 4:11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa. Se lo dicen a Booz, le están diciendo de Ruth. Booz es la generación número 11 desde Abraham. Y le dicen: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a quién, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron ¿qué? ¿Hacía cuánto de eso, hermanos? Casi 600 años atrás. ¿Quién se iba a acordar? Dios. Hace 600 años dio la promesa. Hace 600 años se lo prometió a Abraham. Hacía 400 años se lo había prometido a Jacob a través de Raquel y de Lea. Y ellos no habían visto lo que Dios iba a hacer en su tiempo. No lo vieron en sus hijos, no lo vieron en sus nietos, no lo vieron en sus bisnietos, no lo vieron en sus tataranietos. Pero en el plan de Dios, en el reloj de Dios, todo estaba escrito que se iba a cumplir. Porque así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Así es que empieza ese proceso y le dicen a Booz: esta mujer que va a entrar a tu casa va a ser como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú serás ilustre ¿en dónde? Efrata. Y serás de renombre ¿dónde? En Belén. Efrata era una ciudad de la tribu de Efraín, por eso se llama Efrata, de Efraín. Y le están diciendo a Booz: 11avo en la generación de Abraham, 11 generaciones después, tú vas a ser ilustre en Efrata y de renombre en Belén. 200 años después de esto, 200 años después, el profeta Miqueas escribe, Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde nació Jesús? ¿La palabra de Dios se cumple o no se cumple? Y aconteció que estando en los días del rey Herodes, que se hizo un censo para toda la población, y José y María tenían que subir a la ciudad porque de ahí era oriundo José, porque era descendiente, que lo vamos a ver en la siguiente plática, de este linaje real. Y tuvieron que ir, y tenemos esa escena de Navidad que vemos en el libro de Lucas narrado y en Mateo, cuando José y María van. María ya iba embarazada de Jesús, y todos tenemos esa escena del burrito donde van subiendo hacia la ciudad de Belén, un pueblo por el que nadie daba un centavo, porque habían pasado los años, habían pasado los siglos, habían pasado las generaciones. Y en este tiempo de Booz, 11ava generación desde Abraham, Belén era una ciudad central, era una ciudad importante, y Booz era un hombre de renombre en esa ciudad. Pero al pasar los siglos, ese pueblo de Belén se convirtió en un pueblito al que nadie le importaba. Pero Dios había dicho: de ti, Belén Efrata, pequeña para estar entre las ciudades de Judá, de ti me saldrá el que traerá libertad a todas las naciones, y en el cual serán benditas, de acuerdo a la promesa de Abraham, todas las familias de la tierra, incluidos nosotros. Amén. ¿Sí están ahí? ¿Siguen vivos?
Algunos como que ya están mareados, ya les duele la cabeza. Aguanten, ya vamos en la 11. Número 12. La siguiente generación es Obed. Boz se casa con Ruth la moabita y nace Obed. De Obed no sabemos mucho, pero llegamos a la generación número 13 de Abraham, Isaí de Belén. En esta generación termina la época de los jueces y se ha nombrado al primer rey de Israel llamado Saúl, pero él rechaza vivir de acuerdo a la orden que Dios le había dado y tiene que ser desechado, y entonces entra en escena la generación número 14 desde Abraham. Primero de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, al profeta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Más de 300 años después de muchas historias en la Biblia, la palabra de Dios sigue exactamente en línea recta. La palabra de Dios, mis amados hermanos, no se mueve a placer de nosotros. La palabra de Dios no se mueve a pesar de las circunstancias. El mundo puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero si Dios dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir, porque su palabra camina siempre en línea recta, de acuerdo a su propósito. No se mueve, no se mueve. Toma tu cuerno de aceite, Samuel, y baja a la ciudad de Belén, a esa ciudad donde años atrás llegó una mujer llamada Ruth, desamparada, viuda, pobre, desgastada, y yo proveí a un hombre llamado Boz para que la desposara. Ahí quiero que vayas, porque su nieto llamado Isaí tiene un hijo que yo necesito para que sea el rey de Israel. Llegó Samuel a la casa de Isaí y le presentaron a los hermanos. Por supuesto, primero al primogénito, grande, alto, rubio, de ojos azules intensos, un cuerpo más o menos. Las hermanas dijeron: no se hagan. Las hermanas dijeron: ¡wow! Así estaba el hermano mayor de David. Y dice Samuel: ciertamente delante del ungido de Jehová estoy. Y que agarra su cuernito de aceite y le dice a Dios: ¿a dónde también peinado? Guárdelo. Señor, pero pues míralo. Está, pero sí. No, ese no es. Y entonces, a ver el segundo. No, pues también está saludable el hermano. También rubio. No. ¿Quién más? El tercero tampoco. El cuarto tampoco. El quinto tampoco. El sexto tampoco. Y entonces le dice Samuel, ya cansado: oye, ya son todos tus hijos, porque dice el Señor que, pues sí, ya son todos. El chamaco. No, pero pues es el chamaco, es el que anda cuidando a los borregos allá en el cerro. A ver, tráelo. ¿Quién quita ahí? No, la de malas. Y ahí entra corriendo el David. ¿Cómo entró David, ese muchachito? Todo sudado, todo apestoso. ¿Tú crees que venía de traje? Ay, que voy a ver al profeta. No, man, venía todo lleno de tierra, todo enlodado. El arpa ya no traía cuerdas, tú. Dado al catre llegó el David corriendo. Y le dice el Señor: este es. ¿Qué tenía de especial David? ¿Qué tenía de espectacular David? Sus hermanos eran más impresionantes que él.
había un corazón, había disposición. Y Dios sabía que ese chiquito no le iba a fallar. Hermanos, escúchenme bien. ¿Cuántos Davides tenemos aquí? ¿Cuántos Davides tenemos aquí en esta iglesia? Yo no sé, pero yo siento que hay varios. Siento que hay varios que desde ahorita Dios ya puso su mirada sobre ellos. Mi función es enseñarles a ustedes estas verdades bíblicas. Ese es mi trabajo. Pero el trabajo de cada uno de ustedes va a ser descubrir y desarrollar ese propósito por el cual Dios está llamando a algunos de estos muchachos que tenemos aquí en esta iglesia. Viene entonces el gran salto generacional. Se une el pacto sobre todas las familias de la tierra dado a Abraham y el pacto sobre el reinado eterno de la casa de David. 840 años de diferencia. La palabra de Dios nunca volverá a él vacía. Nosotros a veces estamos, hermanos, muy afanados en lo inmediato, en lo que está pasando en este momento en nuestras vidas. A lo mejor hoy llegamos aquí con 2, 3 problemas en la cabeza: trabajo, dinero, escuelas, no sé, salud. Quizás llegamos viendo, y está bien, son nuestras situaciones que estamos pasando todos los días. Pero Dios no está viendo solamente lo inmediato, Dios está viendo nuestra eternidad. Y para el cristiano es muy bueno de vez en cuando, hermanos, levantar la mirada un poquito y ver hacia nuestra eternidad. El cielo y la tierra pasarán, nosotros vamos a pasar. Con penas, con triunfos, con victorias, con fracasos, con caídas, con levantadas, vamos a terminar. La palabra de Dios sigue adelante. La palabra de Dios no termina con nosotros. La palabra de Dios continúa con las siguientes generaciones. Si nosotros decidimos abandonar a esta generación, no se preocupen, se van a perder, pero Dios se va a levantar otra nueva generación después, porque Él dijo que su palabra no iba a volver a Él vacía. Así es que si nosotros no lo queremos hacer, no importa. Dios se va a buscar a alguien conforme a su corazón que sí lo quiera hacer. Déjenme decirles otra enseñanza en segundo lugar. Las mujeres de esta generación, las mujeres de este gap, de este brinco generacional. Es muy interesante que en esta genealogía de Mateo se incluyen 4 mujeres no judías que tuvieron un papel muy importante en el desarrollo del plan de Dios para la llegada del Mesías. 4 mujeres. La genealogía de Lucas solamente menciona hombres, Lucas capítulo 3. Pero Mateo rompe toda la tradición judía porque no se metía en las genealogías, no se metían a las mujeres. Pero Mateo rompe esa tradición, por supuesto inspirado por Dios, e incluye 4 nombres de mujeres que ni siquiera eran judías en la genealogía de Jesús. Tamar, la esposa de Judá, que se hizo pasar por prostituta con su suegro. Otro día les cuento la historia, o busquen ustedes. Tamar no era judía, era cananea. Y Tamar aparece ahí y fue la mamá de Fares, precisamente. Rahab de Jericó, ¿se acuerdan quién fue Rahab? También otra mujer prostituta que vivía en Jericó. Y fue la única que aceptó a darle refugio a los 2 espías que había mandado Josué. Y la condición fue que cuando entraran a destruir la ciudad de Jericó, ella y su familia pudieran ser salvados. ¿Y se acuerdan cuál fue la señal? Vas a amarrar de tu ventana un cordón rojo como la grana. Y cuando entre el ejército y vean ese cordón rojo, simbolizando la sangre de Cristo, cuando vean ese cordón rojo,
no te van a destruir, ni a ti ni a tu familia. Y esta mujer, despreciada de su población porque era prostituta, entra en la genealogía de Jesucristo. Ruth, la moabita, tampoco era judía, era de Moab, desamparada, viuda, pobre, con su suegra, Noemí, en la misma condición, se les murieron los maridos. Andaba mendigando poder agarrar algo de espigas de trigo para poderle dar de comer a su suegra. Yo no sé cuántos de aquí se afanan por darle de comer a su suegra, o cuántos le dicen al Señor: Señor, ¿te la llevas o te la mando? Pero esta mujer amaba a su suegra, y esta mujer iba a espigar, a cortar espigas de lo que sobrara, de lo que cayera, para poder sostener a su suegra. Esta mujer, Ruth, la incluye Dios en la genealogía del Señor Jesucristo. Y la cuarta es Betsabé, no la nombramos ahorita, pero Betsabé, la que fue mujer de Urías Eteo. Betsabé era de las hititas, del pueblo hitita, ella no era judía. Y fue al hombre que David mandó prácticamente asesinar. Era su amigo, para quedarse con la mujer. Imagínense el dolor que tuvo Betsabé. Y el primer hijo que tuvo con David murió. Y fue un dolor tan grande de esta mujer. Y después Dios le concede dar a luz a Salomón, al rey Salomón, que es el que sigue con la genealogía. ¿Por qué incluye Mateo estas 4 mujeres, rompiendo toda la tradición judía? Mateo, hermanos, Mateo es el evangelio del reino de Dios. Marcos habla acerca de todos los milagros de Jesús. Marcos habla la parte práctica de lo que hizo. Marcos. Lucas habla más acerca de las enseñanzas, de las doctrinas de Jesús, y Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. Pero Mateo es el evangelio del reino. Mateo es el que habla acerca del reino de Dios. Mateo es el que habla acerca de cómo se estaba instituyendo el reino de Dios. Así es que Mateo traza una línea generacional donde la mujer tiene un lugar clave en el desarrollo del plan de salvación, hasta llegar, por supuesto, a María. Pero durante el ministerio terrenal de Jesús, el mismo Señor puso a la mujer en un lugar de honra, interactuando con muchas mujeres. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? ¿Se acuerdan de María? ¿Se acuerdan de Marta y María, las hermanas de Lázaro? ¿Se acuerdan de la mujer que se arrastró para alcanzar el borde del manto de Jesús? Todas estas mujeres, Magdalena, las que corrieron a ungir el cuerpo de Jesús el domingo de resurrección en la mañana, las que dieron las primeras noticias a los discípulos de que Jesús había resucitado, las mujeres tuvieron una importancia en el ministerio de Jesús que nunca antes se había visto en ninguna historia de la Biblia. Jesús es el que le da una importancia a la mujer, no superior al varón, ni al varón superior a la mujer. Los hace compatibles, nos hace compatibles, nos hace que seamos complementarios. Cuando Dios nos hace complementarios con nuestra esposa, por ejemplo, miren, se está ahogando el pobre y la mujer luego corre. Nos hace complementarios. Jesucristo fue el primer hombre con autoridad en levantar a la mujer, en darle a la mujer el lugar que le correspondía desde la creación de Dios. Varón y hembra los creó, dice el libro de Génesis. Varón y hembra los creó para que estuvieran juntos, para que fueran complementarios, la ayuda idónea. La iglesia empezó a funcionar gracias al apoyo de las mujeres.
La iglesia se empezó a desarrollar en el libro de Hechos por las mujeres. Las mujeres son las que empezaron a correr más con el evangelio. A lo largo de 20 siglos, las mujeres son las que siguen siendo el motor fundamental de toda iglesia. ¿Quieren una muestra? Pónganse de pie, hermanas. Pónganse de pie, hermanas. Todas las mujeres. Volteen, hermanos. Sin contar cuántas tenemos en Cunero, sin contar las maestras de escuela dominical. Siéntense, hermanas. Varones, pónganse de pie junto conmigo. No le llegamos al 50-50, ¿eh? Para lo mejor por ahí andamos barriendo. Pero si se viene toda la que está allá afuera, ya nos ponen una. Siéntense, hermanos. Las mujeres a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, han sido una pieza fundamental en el desarrollo de la iglesia. Ayer tuvimos la actividad de la venta de varones. ¿Por qué había mujeres preparando las órdenes de pollos asados? Era de varones. Había 2 varones ahí sudando la gota gorda y las demás mujeres. ¿Por qué? O sea, no estoy regañando, pero así es. En cualquier actividad que hagamos, las mujeres están ahí presentes. Les dije hace rato, para estas fechas las mujeres hacía un mes que habían pagado su retiro todas. Hoy estamos en una semana del de hombres y estamos suplicándoles que acaben de pagar varones. ¿Se dan cuenta? O sea, esto no es de ahorita. No crean que somos los únicos o que somos el premio Nobel aquí. No, esto pasa en todas las iglesias, en todas las culturas, en todos los idiomas. Jesucristo le dio una importancia especial a la mujer porque sabía que la mujer iba a ser parte fundamental en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cuando cae el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, estaban los hombres y las mujeres que habían seguido a Jesús. El ministerio de Pablo cuando llega a Grecia dice que lo oyeron mujeres nobles, no pocas, es decir, chorro de mujeres, que son las que empezaron a trabajar y establecer el reino de Dios. No sé si ya vieron la película de Pablo. ¿La vieron? No la vieron. Está bien padre la película, pero ¿qué tal ya vieron? No es cierto. Pablo, salen las mujeres ahí. Salen las mujeres protegiendo a los cristianos de la persecución, protegiendo a Pablo, ayudándole por acá, por allá. Ahí están las mujeres. Jesucristo sabía que las mujeres iban a tener un plan preponderante en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, en la iglesia, en que la iglesia se estableciera. Y aquí está la muestra en nosotros, 2018, la ciudad de South Bend, Iglesia Vida Nueva. Aquí está la prueba. Y los hermanos que se acaban de ir, los americanos, igual. La mayoría que salen aquí cuando llegamos son mujeres. Y si vas a cualquier iglesia, las mujeres. Y si vas a cualquier iglesia que vamos a hacer esto, ¿quiénes son? Las mujeres. Y los hombres, ¿por qué? No sé, pero así es. Lo único que les puedo decir, hermanos, es que varones, el mundo ha tratado por todos los medios de menospreciar a las mujeres. Y el machismo es una de esas expresiones que ha tratado de tener sobajadas, humilladas y avergonzadas a las mujeres. ¿Por qué? Porque Satanás sabe el potencial y el peligro que representa una mujer llena de la gracia, del poder y de la unción del Espíritu Santo. Satanás lo sabe. Y entonces va a usar a veces a los hombres, lastimosamente a veces varones cristianos, para sobajar a las mujeres, para tenerlas quietas, para tenerlas ahí abajo, para que no destaquen, para que no salgan adelante, para que se queden ahí. Muchas veces el enemigo va a usar a los mismos varones de las iglesias para poder
hacer menos a las mujeres. Así es que si Satanás logra que nosotros como varones apaguemos a las mujeres la obra de Dios, se va a ver la iglesia tremendamente afectada. Y si por el contrario nosotros como varones tomamos nuestro lugar y vamos hombro con las hermanas, la obra de Dios, hermanos, no tiene límites. La obra de Dios no tiene límites. ¿Cuántas mujeres llegan al cafecito, Cintia, normalmente? Paso. El día que lleguen 30 varones al de varones, hacemos fiesta, pero hasta pollos les damos otra vez, Héctor. Llegan 10, 12. Y somos como 50 varones, 10, 12. Y las hermanas llegan y llegas aquí, su mesa bien padre allá atrás con unas fuentes aquí y unos postrecitos y cafecitos y aguas y sodas y una hermana recibiendo a las que van llegando y entras y ay, dices, ¿a dónde llegué? Aquí al cafecito, ¿no? Las invito, hermanas, un día que lleguen a la reunión de varones. Y somos 10, 12, nada más. ¿Se dan cuenta? Varones, tenemos que activar. Tenemos que abrir los ojos. Nosotros vamos por delante y nosotros apoyamos también a las hermanas. Tiene que haber entre los dos. Tenemos que estar juntos. Ya se me fue el tiempo. Vénganse, muchachos de alabanza. Por último, déjenme decirles nada más. Vamos a orar y vamos a ministrar, pero esta enseñanza es importante, que nos deje esta genealogía de Abraham hasta David. La seguridad del pacto en el que cada uno de nosotros ha entrado por medio de Jesucristo. Esta genealogía de Abraham a David nos debe de dar una convicción más fuerte del Dios en el que hemos creído y en el que hemos puesto nuestra confianza. Más allá de nuestros errores, más allá de nuestras tribulaciones, más allá de nuestros desaciertos, Dios sigue siendo Dios. Su palabra sigue recorriendo la tierra, cumpliéndose en la vida de todos los que están dispuestos a entrar a esta dinámica del reino eterno. No sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, realmente queremos seguir bendiciendo a todas las familias de la tierra. Lo que están haciendo los hermanos de evangelismo urbano los sábados, ahí enfrente de una tienda, una mesita, botellitas de agua, calor. Hay quienes los aceptan, hay quienes los rechazan. Ahí se está extendiendo la bendición de Abraham a todas las familias de la tierra. Y esas familias que están escuchando y esas familias que están recibiendo esa oración, se sigue cumpliendo el pacto que Dios hizo con Abraham hace ya 5,000 años. Y se sigue estableciendo que el reino que se le prometió a David 14 generaciones después iba a ser eterno. Hace más de 2,000 años que Jesucristo se fue y el reino se sigue extendiendo todos los días. Dios sigue llamando y sigue levantando una genealogía espiritual de hombres y mujeres comunes, sin nada especial. No se necesitan superpoderes ni habilidades extraordinarias, solamente disposición, humildad y obediencia. Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá en la tierra por nosotros? El profeta Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí.